Bueno, hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy la cosa va entre Martas. Tenemos aquí a Marta Blanco Fernández, perdón. Marta. Marta es profesora de lengua y literatura y doctora en estudios de género. Y conduce círculos de mujeres desde el 2002. No hace 2 días. Vale, y hoy la he convocado aquí a charlar así en este 2 dimensiones porque me llegó una cosa suculenta que dije, guau, qué cosa más interesante, que es una tesis doctoral que ella la ha llamado Origen, ¿sí? Origen, demonización y pervivencia de lo divino femenino en la península ibérica. Una aproximación desde la teología y el ecofeminismo. Ese es un título, pero ahora vamos a hablar un poquito, porque es un tema apasionante, muy interesante. Yo la he encontrado así de casualidad por las redes, por Instagram, esas cosas que tienen las redes que de repente aportan a veces cosas interesantes y gente interesante. Y entonces, viendo tus posts y las informaciones que compartes por Instagram, me nutren. Y yo, mira, ¿qué quieres que te diga? Cuando algo me nutre, pues me gusta. Entonces, Marta, bonita, vamos a empezar. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas en tu día a día, tu vida? Muy bien, hola. Primero, Marta, muchas gracias por haberme invitado y hola pues a todas las amigas que están aquí conectadas o que nos van a ver. Pues yo soy profesora de lengua y literatura y me define mi profesión porque soy vocacional. Amo las historias y amo las personas en crecimiento, o sea que conjugo dos de mis grandes pasiones. Siempre me ha gustado mucho estudiar e investigar y otra de mis grandes pasiones es la divinidad femenina. Así que me tenía en un lío criando, trabajando a tiempo completo y por circunstancias de la vida, bueno, pues me puse a investigar un tema que ha resultado ser un temazo y en él he trabajado 6 años hasta terminarlo. Sí, porque el tema ¿no? Cuando empezamos, yo también soy, por eso estamos aquí, una apasionada de todo lo que es la divinidad femenina, ¿no? Y todo el recuerdo ancestral de lo que era antes de que llegase el barbudo castigador. Y me parece tan súper importante, porque se habla mucho, ¿no? de recuperar la memoria histórica, pero yo digo ya, pero bueno, a ver quién te cuenta la historia. Claro, Para que te recuperes. claro, porque si seguimos con la misma visión androcéntrica, pues mira, poca No cambiamos cosa, nada. no cambiamos nada. Se cambian los varones, ¿no? Pero las mujeres seguimos ahí de perfil. La verdad es que ha sido una investigación apasionante. ¿Y sabes cómo comenzó todo? Tú eres de Cataluña, ¿no? Yo estuve viviendo en Cataluña y yo fui a una exposición que hicieron en el Museo Nacional de Cataluña ya por el 2000, que era Per Bruixa y Metzinera. ¡Oh, Sí! Me encanta, todavía tengo el libro de esa, mira, Impresionante, pues siempre me había interesado el mundo de la brujería, yo ya estaba en círculos, pero yo me dio tal bofetón, ahí tomé conciencia por primera vez de que eran mujeres como yo, las vi en su dimensión humana, salieron del cuento, ¿no? Y se me presentaron en su dimensión humana. Y a partir de ahí, los libros que me llevé yo de la exposición, me puse a investigar y de ahí salió un artículo, estuve investigando y no me podía creer que en apenas 10 años hubieran asesinado a más de 400 mujeres solo en las comarcas de Vic. Entonces empecé a tirar del hilo, a ver por qué las habían acusado, qué era lo que había pasado. Entonces surgieron muchas cosas, pero entre ellas las prácticas de un culto pagano a la naturaleza, ¿no? Eran prácticas ancestrales que estaban ahí perviviendo. Empecé a tirar del hilo y encontré que en algunos puntos había conexión con una divinidad femenina ancestral, ¿no? Como por ejemplo pues lugares en Caldes de Montbui, ¿no? Que había una adoración a la diosa Isis, ¿no? Como cosas que se iban superponiendo y encontré estos puntos de conexión a la divinidad femenina.
Y ya, claro, ya me lo planteé, digo, pero ¿cómo hemos pasado? Si las mujeres fuimos divinizadas en tiempos ancestrales y representábamos todo lo positivo en tanto en cuanto creadoras de vida, ¿cómo hemos pasado de esto al asesinato de 400 mujeres de esta manera tan salvaje, ¿no? Bueno, y no te cuento eso en Vic. A Sí, sí, nivel, sí. las estimaciones feministas hablan de 9 millones de mujeres asesinadas, ¿eh? Sí, sí, incluso yo he oído que se habla de holocausto, o sea, que siempre estamos hablando del holocausto judío, pero eso fue un holocausto incluso, o sea, a nivel de muertes, no evidentemente todo lo que sean muertes es terrible, no es comparativo, pero que a nivel de cantidad de muertes no hubieron más muertes y en cambio no se le está dando... Hablamos de genocidio también, ¿no? Que es una palabra ahí muy cañera, ¿no? Como fue un genocidio realmente. Es cierto que las estimaciones académicas, como las que postula Brian Leva, que es el máximo estudioso de estas cosas, hablan de 60.000 mujeres asesinadas. No tiene nada que ver con los 9 millones, pero es que dentro de esas 60.000 solo se cuentan las que aparecen en las actas reflejadas y muchas actas se han perdido, algunas fueron destruidas, muchas mujeres murieron en la tortura, algunas no murieron en la tortura, pero cuando volvieron a sus casas jamás pudieron volver a hacer una vida digna y eso fueron también víctimas, ¿no? Entonces, esa trayectoria me volvió loca. ¿Cómo habíamos pasado de estar en lo más alto a representar lo peor y lo más malvado? Y así que me empecé a investigar y a investigar y bueno, y salió esta tesis. Y bueno, ¿qué podemos desgranar? ¿Así es alguna cosita que nos puedas contar interesante? Sí, sí, O sea, pues sí, sí. sobre todo la importancia de la sexualidad vinculada a lo divino, ¿no? Como en la tradición judio-cristiana en la que estamos inmersas, el sexo, los cuerpos en general, tanto el masculino como el femenino, pero sobre todo el femenino, han estado vinculados al mal, ¿no? Y cómo se ha separado lo corporal de lo sagrado y el daño y la herida tan profunda que eso nos ha causado en las mujeres. Entonces, para contrarrestar esta visión, me he ido pues desde las cuevas paleolíticas, que están muchas de ellas, sabes que tienen imágenes de las vulvas, ¿no? De vulvas pintadas. Por ejemplo, hay un enterramiento en una parte de Francia que han aparecido cuerpos y a su lado conchas cauri, ¿no? ¿Sabes? Las conchitas cauri, las de los pendientes, que eran como un instrumento, eran como una moneda y tenían valor porque se comían, pero eran también un valor relacionado con lo divino. Sabes que en el pensamiento mágico religioso funciona por empatía, ¿no? Si hay un objeto que recuerda lo que tú quieres manifestar o a lo que, ¿no? Se produce como una asociación y la concha es muy parecida a la vulva. Entonces colocaban las conchas cauri alrededor de los cadáveres o junto a brotes, siempre en una esperanza de que volvieran otra vez a la vida, ¿no? A través de esa simbología. Y como, bueno, pues desde eso hasta los textos sumerios, por ejemplo. O sea que de alguna manera podríamos decir que la mujer no siempre ha sido algo pecaminoso, inferior y... Para nada, para nada. Nuestro cuerpo ha sido codificado como cuerpo sagrado. Todos los cuerpos son sagrados, ¿eh? En la cultura de la diosa, todos los cuerpos son sagrados, ahí no hay distinciones. Pero para contrarrestar ese daño que a las mujeres se nos ha hecho y esta posición subordinada de la que hablas, recuperar ese poder y esa divinidad vinculada a la sexualidad es muy potente, es una maravilla. Sí, sí. Porque cuando hablamos de la cultura de la diosa, Marta, para los que nos estén oyendo y digan, ¿y eso qué? ¿No? ¿Eso qué es? Pues mira, a ver, a las mujeres, a ver cómo lo sitúo yo. En los años 70 del siglo XX, cuando surge la lucha feminista de la tercera ola, hay unas mujeres que identifican bueno, pues el luchar por nuestros derechos, por los derechos de la tierra al mismo tiempo y por abordar también nuestra dimensión espiritual
y encuentran que realmente no tenemos una figura, las mujeres, en la cual vernos reflejadas en nuestra propia divinidad, ¿no? Todas las imágenes con las que nos hemos visto vinculadas han sido imágenes cargadas de lascivia, de lujuria, la culpa, de suciedad, ¿no? Y subordinada siempre a un hombre, ¿no? La mujer de, la madre de, la hija de o la prostituta de. Siempre, O la siempre. hermana de. O... Siempre, siempre. Y bueno, y se me ha ido un poco el hilo. Ay, perdona. Lo siento. No, en lo que decías que en los años 70, cuando salió Sí, ¿no? El movimiento feminista. sí, vale, pues unieron, hicieron esta unión, ¿no? Y entonces entendieron que necesitaban una imagen en la cual verse reflejadas y que las imágenes cristianas, católicas, de origen cristiano, no nos servían, porque aunque María represente lo divino femenino escondido en el cristianismo, no la podemos... No nos representa en su totalidad porque no tiene esa parte sexual. ¿Y qué mujer no tiene esa parte sexual? Entonces no nos es válida a ciertas mujeres y en ciertos momentos esa imagen. Pero no tenemos que construir una nueva porque esa imagen está ahí. También ocurrió que en el siglo XX se produjeron un montón de hallazgos arqueológicos que dieron una vuelta a todo lo que se creía en aquel entonces. Se descubrió Creta a principios del siglo XX, Cataluyuk, la vieja Europa, todos los estudios de Marija Gimbutas, que sacaron a la luz ciudades con una gran cultura, por ejemplo la de Creta, una cultura exquisita que amaba la belleza. Las imágenes son, vamos, florales, y lo curioso es que no se encuentran en estas culturas armas, no hay nada de símbolos bélicos, no hay nada que esté relacionado con la cultura de la guerra, eran culturas pacíficas y es más, eran sociedades igualitarias, porque en las tumbas y en las casas no se ve ni que hay ni que las mujeres están mejor enterradas que los varones, ni que haya alguien con mayor clase social que esté con más joyas que los demás. Entonces, de alguna manera representan una esperanza. No sabemos, realmente es a partir de los restos arqueológicos que deducimos, pero representan una gran esperanza para lo que podemos volver a traer, ¿no? al planeta. Entonces, la cultura de la diosa trabajaría en este sentido. Y la teología, que es una de las palabras que utilizo en el título de la tesis, sería este conjunto de estudios de mujeres a partir de los años 70 que vuelven sus ojos hacia atrás en el tiempo e intentan recuperar el legado de estas antiguas divinidades femeninas desde cualquier disciplina. Porque así como tú dices, ¿no? Todos son interpretaciones de hallazgos, porque, bueno, como yo siempre digo en broma, ninguna de nosotras estaba allí, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, claro, y todo el mundo interpreta con sus gafas, ¿no? Pues ¿no? Toda la arqueología de finales del siglo XIX, ¿no? Que era como tan misógina, tan machista, pues claro, la interpretación que tenían pues era así con sus tal. Luego pueden decir, sí, porque las feministas también con sus gafas lilas, vale, también lo podemos decir, ¿no? Pero lo decimos... Perdona que te interrumpa, pero nosotras no. lo decimos. Cuando una investigación es feminista, hablas en primera persona, que eso en la academia es como, ¿cómo? O sea, hay que decir nosotros. No, yo no hablo de nosotros, yo hablo de mí. Marta Blanco, siglo XXI, observo esto desde mi contexto, desde mi posición. Y esto lo decimos. En el siglo XIX, como tú dices, la arqueología se daba por hecho, se universalizaba. Sí, y esto es así y no hay, ¿no? Es como que toda la mirada feminista, ¿no? Aporta como, bueno, esta es otra versión a tener en cuenta, ¿no? Otra mirada. La mirada hasta ahora, la, digamos, no feminista, para no decirle patriarcal, o cosas así, porque a veces con la palabra patriarcado hay gente que entra ahí. Sí, ya dice, no lo quiero. Así, en este tipo de miradas es la mirada, ¿no? Esto es así, esto es así. Sí, es así. Entonces, desde nuestra mirada, digamos, esta otra versión que podemos decir que incluye la posibilidad de que quizás las mujeres no estuviésemos supeditadas y sometidas al hombre y fuésemos pues todo lo que el cristianismo ha dicho que somos, bueno, y no solo el cristianismo, eso
¿hasta cuándo podríamos decir, hasta cuándo se ha recorrido y se ha buscado y se ha encontrado restos o hallazgos que puedan decir, mira, en esta época ya era así? Sí, pues esto lo explica muy bien Marija Gimbutas cuando habla de la vieja Europa, ¿no? Como a partir de los restos arqueológicos ella aporta lo que llama el legado material de la diosa, que realmente pues eso nos confirma o avala su teoría de que fue una cultura pacífica porque no se halla por ningún sitio ningún arma, y que estas culturas, al ser pacíficas, fueron devastadas por otro tipo de culturas que venían del norte y que eran jerárquicas, eran pastores, eran patriarcales, aunque la palabra con un señor que mandaba, y muy jerarquizadas, ¿no? Y estas sociedades arrasaron con las sociedades pacíficas y matrifocales. No hablamos de matriarcado, por esto que decimos, no sabemos si el matriarcado existió, y aparte de qué matriarcado, lo contrario del patriarcado, no, matriarcado en tanto en cuanto es igual. Yo prefiero hablar de sociedades matrifocales, ¿no? O matricentrales, que eso sí lo podemos decir, que tenían a la madre en el centro, ¿no? Porque así lo atestigua la arqueología. Entonces, estas sociedades que vinieron del norte arrasaron, acabaron con ellas. Hay varias teorías, una, la de Marija Gimbutas, y yo estoy por esa teoría, dice que fue fulminante. Hay otras, habla de teoría de tesis invasionista. Hay otra teoría que dice que no, es que fueron movimientos migratorios y que fue menos bélico. Pero bueno, al final se superpuso una cultura sobre otra. Y eso creo que a ti te va a gustar mucho, Marta, esa huella se encuentra en la mitología. Cuando vemos que dices, ¿cómo puede ser que el Zeus que es un violador, que viola todo lo que se mueve? Historias que no te cuadran, que siempre parece que en un matrimonio, en la mitología, por ejemplo, cuando Zeus se casa con la diosa Hera, ¿no? Se nos presenta siempre a Hera como una celosa ahí que va matando o va convirtiendo a las amantes de Zeus en animales, ¿no? Pero realmente Hera era la hermana de Zeus y es el vestigio de la diosa antigua, de la diosa pájaro. Ella amaba los cucos, los pajaritos, de pequeñita los amaba, siempre, de hecho se la representa con un gran pavo real, ¿no? Y un día ella vio un animalito, un cuquito, un pequeño pichón, ¿no? En realidad era Zeus, que había intentado acostarse con ella le había dicho que no, y él se disfrazó de cuco, ella lo vio tan aterido y tan maltrecho que lo cogió así, se lo puso en el pecho, y entonces él adquirió su forma divina, entre comillas, y la violó, y por eso está casada con él. Esas cosas tan forzadas, Robert Graves dice que es la huella de la imposición de estas sociedades sobre las sociedades pacíficas. Y de hecho yo siento a veces que hay como muchos relatos metafóricos, ¿no? sobre este cambio de una sociedad. A mí me gusta mucho el término que utiliza Diana Eisler, que Sí. dice androcracia, ¿no? Sí. La androcracia me gusta mucho, y no como el paso de la gilania, ella usa, ¿no? La gilania a la androcracia, ¿no? Como me gusta mucho gilania como la unión del femenino y el masculino en cooperación, y la androcracia como el dominio de lo masculino sobre, ¿no? Y entonces el sistema vertical que se impone. Y en realidad, ¿no? Si uno lee en la mitología, hay para mí muchos relatos que hablan de este momento, ¿no? Como, sí. como el asesinato de Pitón, como la Medusa, sí, y el Génesis. Y en el Génesis, ¿no? El Génesis, yo siempre digo a las chicas de mis talleres, a ver, en el Génesis sí dice que con dolor dará salud. O sea, si yo te castigo, ¿no? Si yo digo, vale, Marta Blanco, como te has portado mal, te voy a castigar. Y te voy a castigar que a partir de ahora darás a luz con dolor. Eso quiere decir que antes no dabas a luz con dolor. Claro. Que tu placer será para tu marido. Quiere decir que antes no, porque si a mí me dices, mira, Marta, te voy a castigar, que puedas estar aquí hablando tranquilamente con Marta Blanco, que es algo que ya me gusta hacer y que ya hago, pues no tiene ningún sentido. Si yo a mis hijos les castigo sin, no sé, yo qué sé, sin comer acelgas, pues tampoco no será. Tampoco tiene...
Sí, sí, no es nada Entonces, efectivo, claro. claro, es como la salida del paraíso, ¿no? Desde un lugar en el que estábamos desnudos, felices, cooperando, a un lugar en el que hay sufrimiento, hay castigo, ¿no? Hay como un montón de relatos Sí, de... sí, es justo, es eso también. El paraíso es el Edén de la diosa. ¿Sabes? La historia del jardín de las Hespérides, que era el jardín de la madre Gea, Gea, tierra, que tenía unos frutos dorados. Era un árbol pues de conocimiento, el árbol sagrado de la diosa. Todos los árboles siempre han estado consagrados a la divinidad femenina porque era la abundancia, el alimento, la pervivencia. Y de repente el árbol del bien y del mal, ¿no? Ahí, y de repente la serpiente, cuando la La serpiente es un serpiente. símbolo de la diosa, es un símbolo de la divinidad femenina, pero la serpiente avisa y dice, oye, que aquí si te comes esto, verás más. En realidad puedes hacer varias lecturas del mito, ¿no? Y hay una de ellas que yo también trabajo en la tesis. Claro, yo me voy cuando empieza a ser demonizada la figura de la diosa, que no, a veces pensamos que es en la tradición judeocristiana, pero date cuenta, como tú bien has dicho, en la tradición griega ya también es machista y también a las diosas están sometidas. Y, por ejemplo, en el cambio de Inanna a Istar, en Istar ya se la ve también sometida, cosa que Inanna no estaba sometida, ¿no? Es súper curioso. Pues yo también me centro un poco en la parte judeocristiana y en esos arquetipos. Y estudio el arquetipo de Eva, que es un nombre, mira, es que solo con esto, Eva viene de la misma raíz que Yahvé y significa la que da la vida. Ya está dicho todo. Y además es la madre de todos los seres, a pesar de que tú eres una Eva, eres la puerta del diablo, por tu culpa, pero es la madre de todos los seres. Y el nombre de Eva, tú fíjate, eso me ha llamado siempre mucho la atención. Hemos estado demonizadas, tal, pero muchas mujeres se han llamado Eva y es un nombre precioso que como que en el fondo lo hemos seguido identificando con lo bonito y con lo divino, ¿no? Pues toda la historia esta del paraíso parece que está basada en una historia sumeria anterior. No es nada Así, ¿eh? nuevo, sí. El tema de la costilla de Adán Sí. que no es una recreación completa de un mito sumerio anterior, no hay nada nuevo. Igual que el diluvio también sale en otras culturas, ¿no? Pues es como que se van repitiendo. Y Jesús, ¿no? El hijo del niño sol, nacido por partogénesis, ¿no? Sin intervención de lo masculino. Es como que, ¿no? En la Biblia, en el relato judeocristiano, es como que se ha tomado todos los elementos que ya existían y se han adaptado, ¿no? Un poquito a Sí, lo que, al interés para crear la realidad, ¿no? Al final con el mensaje, con la palabra, creamos la realidad y al final nos la creemos, que es lo que nos ha pasado. claro, es que no podía ser de otra forma, porque en todas las religiones del Próximo Oriente existía el mito de la pareja divina. Era el dios y la diosa. Y de repente esta tradición en la que Yahvé gobierna solo, vale, pero luego Jesús encarna a lo masculino de la pareja divina. Muere igual que muere Osiris, ¿no? Igual que muere, pues yo qué sé, Demeter y Perséfone, igual que Perséfone desaparece, igual que Dumuzi, y vuelve a renacer, igual que renacen todos los dioses de la pareja divina. Lo que pasa es que la figura femenina no está tan dibujada, pero en realidad pensemos en las imágenes de María. Cuando Jesús sale en cualquier escultura o en cualquier pintura al lado de María, o es un bebé y María está ahí ocupando todo el encuadre, o está moribundo. Y hay algo más, no sé, como más matriarcal que la figura de una mujer por partenogénesis, como tú dices, pariendo sola. No. Que esto está muchísimos relatos del origen de la vida, de muchas culturas diferentes y distantes, ¿no? Que es como, y se repite la idea esta, ¿no?
Que en principio, o sea, luego lo piensas y dices, es que tiene lógica, ¿no? Tiene sentido, que dices, bueno, pues primero sale lo femenino, de alguna manera, y luego del femenino sale el masculino y juntos, ¿no? Sí, Pues empiezan a crear y crear y crear y crear y crear, pero crear de sí, a juntos. partir de sí mismas, de sí mismos, sí. En el Sí. mito de la diosa, pues es la diosa el papel, la que juega ocupa el lugar principal, ¿no? Y va generándolo todo a partir de sí misma con su complemento, con su paredro. Y tú Marta, ¿tú has investigado por casualidad hasta dónde, o sea, o sea, de alguna manera a nivel geográfico, planetario, la cultura de la diosa o culturas de la diosa, sí, similares, qué franja, ¿no? ¿Cuánto ocupan? Que va, no he podido, es algo que no, es inabarcable, para mí ha sido inabarcable, porque al principio sí, cuando tú empiezas una investigación de este tipo, dices, la diosa en general, y cuando empiezas a leer dices, no lo acabo ni en 2 vidas, entonces tienes que ir acotando, pero sí es cierto que en todos los continentes hay divinidades femeninas y también, desgraciadamente, volvemos a encontrar lo mismo, ¿no? En la cultura azteca, la diosa luna, su hermano la roja, la despedaza, ¿no? Encontramos ese paso en diferentes culturas. En África también, pues en América Latina, pero no las he estudiado. En India es como que ha sobrevivido a pesar de que va con muchas capas androcéntricas, pero de alguna manera la vinculación de la sexualidad con lo divino ha pervivido, Sí. ¿no? Bueno, yo de hecho siempre lo digo porque yo empecé ¿no? Apasionada con estas cosas y trabajando la sexualidad desde un lugar pues muy, digamos, occidental, ¿no? Desde pues todas las terapias y tal, y a la vez yo era bueno, estudié medicina china y como técnica de medicina china pues practicaba y practico Qigong, ¿vale? Sí. Y entonces el taoísmo me llevó a la alquimia sexual taoísta y empecé a encontrar cosas, no sé qué, y de ahí conocí el tantra. Y cuando empecé, porque a mí me encanta leer, y que en eso seguro que nos parecemos un montón, Seguro. ¿no? De devoradoras de libros. Y cuando empecé a leer sobre, ¿no? La historia del tantra y todas las raíces y todo, dije, pero bueno, si estamos hablando de lo mismo, Sí. pero bueno, si es que o sea, para mí hay una parte que por eso yo digo, el tantra cala tanto en nosotras, sobre todo en las mujeres, porque para mí de alguna manera es un relato que nos está despertando esa memoria que tenemos dormida sobre la verdad de nuestro cuerpo, que somos, ¿no? Que nuestra sexualidad es preciosa, es sagrada, es brillante, que la unión del femenino y el masculino es lo que realmente nutre, da la vida ¿no? Y nos hace felices en el fondo, ¿no? Cuando juntamos el femenino y el masculino en cooperación, ¿no? Entonces, es que te lees, hay un libro, por ejemplo, El Tantra, el culto a lo femenino, de André Van Liesberg, que para mí fue como... ¡Oh! No me puedo creer, ¿sabes? Que empiezas a leer y no puede ser, ¿no? Y es que está diciendo lo mismo. El tantra es el culto a lo femenino, no como, porque luego, ¿no? Ahora me viene también lo que decías antes de que si matriarcal, matrifocal, no sé qué, tal, que a veces nos liamos tanto, ¿no? Hay mucha cosa así de antifeminista, que cuando hablamos de que, ¿no? de que queremos un sistema que sea diferente, que sea radicalmente diferente al patriarcado, y algunas veces hemos utilizado la palabra matriarcado, claro, automáticamente la gente dice, vale, si no es un patriarcado, es un matriarcado, si en el patriarcado está el hombre por encima de la mujer, en el matriarcado está la mujer por encima del hombre. Y es como, ¿y podemos plantearnos algún sistema que no sea jerárquico? Por favor. Claro, claro, es que en realidad son términos que dan lugar a la confusión, es igual que machismo no equivale a feminismo, pero antes de dar lugar a la confusión, pues intentamos poner un término que no sea tan ambiguo o que no haya que explicarlo cada vez que lo usas, no haya que justificarlo, ¿no? Sí, porque es un poco Ay, pesadito qué esto. interesante lo que has dicho de que conectas, que el tantra como que te trae las memorias olvidadas de esa cultura que en realidad hace tanto tiempo estuvo unida, era la misma cultura. Wow. Yo creo que sí, porque es que además es que hablan de lo mismo y de hecho en la cultura, yo no he estado nunca en la India, porque además yo creo que no quiero ir, porque me dañaría, ¿no? Lo que hay ahora en la India,
pero el sistema de castas, este que sabemos Sí, que hay en la India, que es súper cerrado y súper injusto, súper durísimo, la casta de los intocables, sí, precisamente, en el libro este, que ya te pasaré la referencia porque es sí, por maravilloso, te va a favor, encantar. sí, sí, gracias. Eh, habla de, bueno, lo digo aquí para la gente también, se llama Tantra, el culto a lo femenino, de André Van Lisbeth. Y él cuenta que los Drádivas, que son la casta de los intocables, precisamente, sí, la casta de los intocables precisamente es la gente, los restos del pueblo originario del Valle del Indo, que eran los que vivían allí antes de las invasiones arias de los Ah, pueblos del sí, norte, ¿sí? que trajeron toda esta cultura de los Vedas, de los brahmanes, toda esta cultura de cuanto más blanco más por encima, las castas, misoginia total, y los que estaban antes eran los que desarrollaron el culto del Tantra. O sea, sin ponerle a lo mejor nombre o lo que sea, pero era lo que... Entonces, de alguna manera yo siento que en la India, aunque también ha habido un paso muy fuerte del patriarcado o de la cultura esta, ¿no? Tal, por algún motivo ha sobrevivido más. Allí, toda esta cultura, yo creo que también por la variedad mística que hay un poco allí, ¿no? De cultura, de cultos místicos. Hay mucho misticismo, mucha meditación, ¿no? Es una sociedad muy muy yin, espiritual, muy espiritual. No son culturas muy espirituales. Yo creo que eso, pero esto me lo invento yo, me da la sensación de que eso es lo que ha hecho que esa sabiduría prevalezca de alguna manera marginal, porque ahora mismo el tantra que incluye, el tantra que hay varios tantras, ¿no? Pero el tantra que incluye la sexualidad y todo esto está un poco marginal, pero sobrevive yo creo por esta gran espiritualidad que hay allí. Y me da la sensación que es la misma historia, pero por algo que a mí se me escapa, allí ha sobrevivido. Más que aquí, todo esto. Bueno, aquí, claro, pasó claro, las aquí hogueras y todo lo que hemos dicho, claro. exactamente, no puede haber, o sea, no podía haber sobrevivido con esa imposición del catolicismo tan bestia, ¿no? Y tan a callarnos y a moldearnos conforme ellos querían, que tú fíjate que la gente iba a la iglesia y era la única información que tenían, es como ahora internet, desinformación, ¿no? Lo que se dice, pues era lo único que bebían. Sí, era lo único, lo único. Y luego también está también hay otro libro que a mí me encanta, que seguro que lo has leído, el de Silvia Federici, de Sí, Calibán y la el de bruja. Calibán y la bruja. Ese ya sabía yo, digo, no puede ser que lo haya. Claro, Sí. ¿no? También como esta caza de brujas también sirve para la Claro, instauración del capitalismo. para callarnos a todos, a todas sobre todo, Y y para venga, establecer el capitalismo, claro. y mujeres, vosotras, ¿no? Muertas de miedo para casa. Exacto, después de ese horror, ¿quién se atreve a abrir la boca? Si te han matado a tu hermana, a lo mejor tú no has caído, pero lo has visto. Sí, 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 sí. Qué Entonces curioso. sí, y es interesante porque yo a veces, ¿no? Leyendo cositas así como decíamos, ¿no? De la sexualidad, cómo interpretamos que podría ser, ¿no? Como hay un montón, pues esto, hay un montón, como dices, un montón de representaciones de vulvas por todos lados, mujeres con las tetas exuberantes, ¿no? Sí, Así, sí, sí, incluso esculturas de muchas tetas, como todo lo que es la sexualidad femenina es adorada. sí. Tiene mucho que ver con cómo se interpretaba la sexualidad también relacionada con la diosa en la antigua Sumeria. Sabes que, bueno, salieron a la luz unas tablillas que cuentan la historia de Inanna y una de las historias dentro de todo el periplo que ella hizo de bajar a los infiernos, subir a los infiernos, es la de el matrimonio sagrado, el matrimonio con Dumuzi, que El es una Yeros Gamos, ¿no? Digamos, sí, el Sí. matrimonio sagrado, como ella, primero él, y fíjate que aquí también se ve el paso del que hablábamos de los pastores, ¿no? Como, o de los agricultores, las culturas como de la agricultura, de la paz, de la diosa, a las culturas jerarquizadas pastores, que eran los invasores eran básicamente pastores. Como Dumuzi, a la Dumuzi le llaman el pastor, ¿no? Y entonces ella dice, yo no me caso con el pastor que me tiene que dar a mí, como que es algo... Y entonces él se le acerca y le dice, ¿a ti qué te da el labrador? Si el labrador te da miel, yo te daré leche. Si el labrador te da
pan negro, yo te daré pan con leche, y yo te daré nata, y empieza a seducirla hasta que ella se queda loca, entonces se unge, se pone sus pendientes y le abre la puerta y empieza bueno, pues como el ritual de apareamiento de los dioses, que en realidad esa conexión hacía que toda la vida se generara, ¿no? Y ella, por ejemplo, habla de su vulva con toda la naturalidad. Dice, mira, dice, mi vulva, el cuerno, la barca celestial está plena de anhelo como la joven luna. Mi vulva, el cuerno. Es un relato, es un texto erótico. Totalmente, totalmente. ¿Y de qué época está datado esto, más o menos? Esto está más o menos 3000 antes de Cristo, si no te hablo de cabeza, pero esto es 3000 antes de Cristo. Y entonces, claro, no tiene nada que ver con el concepto de sexualidad de la sociedad judio-cristiana. Y ella se planta delante de él y le dice, y entonces a mí, Inanna, la diosa, ¿quién hará mi vulva? Y entonces él le dice, yo, el dios, el pastor Dumuzi, haré tu vulva. Es brutal, es muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y luego, a partir del encuentro sexual que tienen, todo empieza a crecer. La lechuga empieza a crecer, las plantas empiezan a crecer, toda la tierra se regenera. Y además me gusta mucho porque cuando hablamos de la cultura de la diosa hay una tendencia, bueno, es que la mujer como vasija, no, eso también es una concepción tardía. Y Nana, no, su útero, ella dice, te amo con el útero, pero su concepción no es algo pasivo, ella no es pasiva, porque ella dice que si él pone la simiente, ella pone el grano, y ella vierte el grano de su vientre, ¿no? Eso es una concepción completamente diferente a la de la concepción de la mujer como receptiva. Ella también es activa, los dos son activos. Súper interesante. En el Tantra decimos, por ejemplo, que el hombre es eléctrico, el hombre emite a través del pene, emite la energía divina, cósmica, como lo que, ¿no? Todas las palabras hermosas que le damos también en el Tantra, ¿no? Que el hombre emite y la mujer magnetiza. No es que reciba rollito estrellita de mar y una gonada y todo eso. No, es magnética, es como... ¿no? Y la mujer lo que hace es magnetizar toda esta energía, toda esta, ¿no? Esta electricidad, la magnetiza, la eleva y la convierte en amor, en vida. Es que todo está conectado, ¿eh? Estuve conectado y ahora estaba pensando, te estaba escuchando esto que decías y me venía todo el rato también los rituales celtas, ¿no? Del Beltán, ¿no? Claro. Cuando es el dios y la diosa. Vamos, totalmente, claro. Es que en realidad la cultura, las diosas son una representación de la madre tierra y de los ciclos terrestres. Dumuzi se baja al infierno en una metáfora lunar cuando la luna desaparece o terrestre cuando llega el otoño, igual que en la rueda celta. En la rueda celta es el dios y la diosa y el dios muere, ¿no? Primero tienen en Beltane, los fuegos de Beltane, ahí el sexo sagrado, y luego en agosto muere porque se entrega en forma de cereal. Es precioso. Lo masculino se entrega para salvar a la humanidad en forma de cereal. Y luego duerme en el vientre de la madre y despierta y se vuelve a gestar y despierta en Navidad, ¿no? Cuando la luz, cuando el solsticio. Por eso decimos que el hijo, la diosa es su hijo y su amante, que suena como un poco incestuoso y dices, ¡qué asco! El hijo y el amante, ¿cómo es eso? Pues no, es que es cuando ella le da a la luz en el solsticio de invierno, lo cuida, lo protege, su mamá lo amamanta, pero ya cuando llega la primavera y el equinoccio, los dos se convierten en jóvenes, en adolescentes que empiezan a buscar, se están representando las criaturas de la tierra en primavera que se buscan, se aparean, se miran, se esconden y ya en mayo están maduros y tienen el encuentro sexual. Y esto es una rueda que no tiene fin y que está plasmada. Al principio era la misma historia, pero con la escritura y se plasma
en diferentes culturas con diferentes nombres, diferentes historias, pero en esencia es prácticamente lo mismo. Una diosa que ama a un dios o a una hija, en el caso de Perséfone, esta hija se muere o se aleja, la diosa la recupera y ella vuelve, o él vuelve, aunque nunca vuelve de la misma forma, no vuelve a ser lo mismo, ¿no? En estas historias. Pero luego van cambiando con diferentes matices, pero en esencia es la historia de la Tierra. Y es curioso, o sea, es curioso, ¿no? Es como también tiene como un sentido toda esta historia, ¿no? Si uno se quita todos los condicionamientos, ¿no? O sea, intentas, ¿no? Quitar todos los pensamientos creados, aprendidos, no sé qué, y simplemente observas, ¿no? Yo, por ejemplo, que vivo en el campo, los animales, no sé qué, es como, o sea, es para mí toda esta cultura de la diosa que decimos, al final parte de, es una simbología de la naturaleza, de lo que está pasando, ¿no? Y ¿qué hace que la vida crezca? La fertilidad, ¿no? ¿Y cómo los humanos honramos la fertilidad? Con el sexo, ¿no? Y en todas estas culturas, ¿no? Hasta donde yo sé o lo que, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero estas culturas, el acto sexual, el encuentro sexual entre un hombre y una mujer es una celebración, es una honra, ¿no? Es un ritual, tanto pues como los fuegos de Beltane, como, ¿no? Luego me acuerdo una vez en las Canarias que me fui a descansar y de repente me encontré una cueva con vulvas. Y dije, vale, ya no puedo descansar. Y mi compañera y mis hijos me dicen, madre mía, no hay manera de sacarla esta de sus cosas y sus vulvas. Y también me contaban que allí habían, o sea, se creía que los amasij hacían unos encuentros en los que había, en palabras occidentales, ¿no? Orgías o sexos y no sé qué. Que luego le ponemos sagrada. La prostitución sagrada. Esto, por ejemplo, Marta, ¿qué lo de la prostitución? No. Bueno, yo tengo un subíndice ahí dedicado a la prostitución sagrada, que parece ser ahora todos los estudios indican que nunca existió, que existió el sexo sagrado, como tú lo estás contando, pero nunca la prostitución. En primer lugar, porque ahí nadie habla de dinero. En segundo lugar, porque todos los que hablan de prostitución sagrada son los enemigos de las religiones del Próximo Oriente, como la Biblia, o luego más tarde los griegos, y realmente no hay datos. Sí que se habla a partir de traducciones que, bueno, hay palabras que han traducido con un sesgo androcéntrico. Por ejemplo, en el poema de Gilgamesh hay un salvaje que baja de la montaña y entonces mandan a una mujer del templo a que haga el amor con él. Y entonces la chica, la mujer, que le llaman la ramera, así, una ramera del templo, le enseña los pechos, le abraza, se lo lleva al templo y hacen el amor. Si buscas esa palabra, no significa ramera, significa muchacha en flor. Pero en la concepción del mundo de la persona que lo tradujo, pensó, una que viene y le enseña los pechos, una ramera. Y ahí se quedó. Y así múltiples textos. Que es como más probable, ¿no? Que desde este lugar de que la sexualidad es algo sagrado, es algo, ¿no? de honra a la fertilidad, ¿no? A mí me viene más como que es más probable que desde ese lugar hubiera mujeres que eligieran libremente dedicarse, ¿no? Como yo, por ejemplo, ¿no? yo soy masajista tántrica. Yo en mis masajes me entrego a la honra de ese, ¿no? de ese espacio, si se genera energía sexual en la persona que yo le estoy haciendo el masaje, yo honro esa energía. ¿No? Es una cosa, es un lugar totalmente diferente. Es como a mí, cuando hablaba, ¿no? Leía o escuchaba la prostitución sagrada, decía, es que me da la sensación de que, claro, si todo lo que sea el sexo fuera del matrimonio, fuera del noviazgo, del anillo, del no sé qué, o de la pareja monogámica, o de lo que sea, todo esto tiene que ser malo. Prostitución, claro. ¿No? Prostitución como algo malo, ¿no? Exacto. Con todo mi respeto a las trabajadoras sexuales, sino desde ese contexto en el que llamamos, ¿no? Utilizamos esta palabra. Pero pienso, en un contexto en el que la sexualidad no es algo sucio fuera de lo reproductivo, o de lo Disney, que tenemos las dos. Claro, ¿y por qué no? Si las mujeres, ¿no? Si la sexualidad es lo más divino, claro. El encuentro, o sea, la acción que puedes hacer más de honra a la diosa de no sé qué,
Pues seguro que había mujeres y había personas que estaban... Las sacerdotisas, de hecho a Inanna le llaman la hieródula del cielo, que es la sirviente sagrada sexual. Pero una cosa es lo que tú dices, el sexo sagrado, que probablemente en los templos lo ejercían las sacerdotisas con las personas devotas. Y otra cosa es la prostitución en el templo, que llegó más tarde con la instauración del patriarcado. En los templos se convirtieron muchos templos a Istar, a Afrodita, en auténticos prostíbulos donde prostituían a mujeres, generalmente esclavas. Entonces se ha hecho ahí un batiburrillo y se ha entendido lo que no es. Ya. Pero nosotras en nuestro corazón eso nos chirría. ¿Cómo va a ser la prostitución? O sea, solo con las dos palabras que no casan, que no Es que encajan, son antagónicas. prostitución y sagrada es como ejército de paz, ¿no? Exacto, igual que el ejército de paz. O sea, ¿cómo puede ser esto? Sí, sí. Pues esto que... Sí. Aram. Que tengo a mi hijo moviéndome. Esto que decías de la sexualidad entendida como magia, ¿no? Como foco de toda la generación de la vida, en el mito de Isis y Osiris, cuando a Osiris le matan, que Osiris es el dios entregado más inocente, más bueno, le engañan, le meten en un sarcófago, lo matan, lo trocean, Isis se vuelve loca, se rapa el pelo y va por él a buscarle gritando, estremeciendo a todo el mundo. A él lo dividen en 28 trozos. Encuentra todos los trozos, menos el pene, que lo reconstruye, y ¿sabes cómo le vuelve a la vida? Se pone a hojarcadas sobre él y a través del acto sexual se convierte en un milano y le da la vida otra vez. O sea, eso es pura magia. El sexo entendido como pura magia. Capaz de traer a los muertos a la vida. Sí, yo te agradezco mucho que hayas estado este rato conmigo, que hayas hecho esta tesis, que estés ahí, ¿no? Con todos estos círculos de mujeres esparciendo, ¿no? Todo este mensaje, porque ¿no? Yo supongo que la gente que nos haya escuchado, que nos escuche, a lo mejor yo tengo la esperanza de que tenga esta sensación que tenemos nosotras de que es que es obvio, ¿no? Es obvio, o sea, es la sexualidad, el cuerpo de la mujer, los cuerpos son sagrados, la sexualidad es sagrada, es algo precioso, ¿no? Y podamos poco a poco ir disolviendo todo este mensaje tan nocivo que ha estado calando durante, pues mira, lo que me decís, pues miles de años. Y tantísimo daño en tantas generaciones de hombres y sobre todo de mujeres, que han vivido tan separadas de sus cuerpos y odiando sus propios cuerpos y dañando sus propios cuerpos, ¿no? Pues ya es momento de ir revirtiendo eso. Sí. Cada una desde su sitio, claro, desde su espacio y lo que se puede hacer. Sí. Y conectar, ¿no? De alguna manera, sentir todas estas palabras, ¿no? Para mí a veces es importante, todas estas palabras que estamos diciendo, ¿qué me dice mi cuerpo? ¿Qué me dice mi cuerpo? Lo que conecta con lo que dice la Biblia, de que mi cuerpo, ¿no? De que soy una pecadora, de que yo soy la culpable de todos los males, de que el sexo es algo pecaminoso, no sé si lo dice la Biblia, ¿no? Pero la Iglesia Católica. O mi cuerpo conecta con que la sexualidad es algo hermoso, ¿no? Es algo sagrado, que mi cuerpo es tal como es un milagro de la vida que hay que honrar, ¿no? A ver, ¿qué me dice mi cuerpo? Que es el más sabio de todos, claro, ese no se equivoca. Ese no se equivoca. Incluso o sea, que hemos estado hablando también mucho de mujeres y tal, pero yo quiero también que no haya, para mí, desde mi punto, esa confusión de que la cultura de la diosa y todas estas ideas que pregonamos algunas locas, que son como para poner a la mujer encima y que el hombre, no sé qué, el hombre en esta sociedad también ha sufrido muchísimo. El pene, la energía sexual masculina, que también es la otra parte contratante de la vida, ¿no? y de la fertilidad, también los penes han estado muy maltratados. Esta cosa así de zambomba, de no sé qué, la sexualidad masculina es súper sencilla y solo quieren correrse, ¿no? Y este mensaje también les ha hecho mucho daño, mucho daño. Entonces, qué bien que estemos haciendo, me gusta encontrar a gente como tú por el mundo.
Qué bien, muchas gracias. A mí me gusta encontrar a gente como tú también. Sí, sí. Ay, hermosa, pues oye, muchísimas gracias. Voy a tener que ir. Muchas gracias a ti, Hablando. Marta, por invitarme, por darme este espacio y por esta conversación tan agradable. Y yo, la gente que me haya escuchado, nos haya escuchado, le recomiendo que busque a Marta. Es Marta Uma Sí, en Marta Uma o la cultura de la diosa. o la cultura de la diosa, porque realmente compartes contenidos que en este mundo de contenido basura que son las redes, encontrar perlas como tu perfil es una maravilla. Muchas gracias, muchísimas gracias. Me honra mucho que me digas eso. Lo digo en serio, lo digo de corazón. Muchas gracias. Pues gracias, bonita, Hasta por estar pronto, aquí. estamos en contacto, Estamos en Marta. contacto, sí. Un gran abrazo. Oh, Adiós a preciosa. todas, a todos, adiós.